ya no los molestaré más, debido a que las elecciones ya se hay que presentar notas, pero se ha logrado en todo esto, altibajes, se ha logrado por lo menos más del 90% llevar la materia, ¿ya? Entonces vamos a hacer un tema resumido y vamos a hacer un problema, ¿ya? Y vamos a tratar de acabarlo hoy día y vamos a fijar el examen, ¿ya? ¿Ok? Listo, entonces vamos a compartir pantalla y vamos a hablar ahora de lo que es aquí vamos a hablar del tratamiento biológico de residuos en la industria petrolera, en Bolivia, tecnología de la biopila. Vamos a hablar de la biopila y vamos a hablar de una pequeña introducción y vamos a decir de que el diésel ocupa un lugar importante en los derrames de hidrocarburos en Bolivia y debido a que es el combustible con mayor demanda del territorio nacional, existe una gran cantidad de sitios contaminados en los que es necesario aplicar técnicas efectivas, eficientes y seguras encaminadas a determinar el suelo. Entonces, si nosotros observamos en Bolivia la mayor cantidad de derrames en el territorio nacional, como consecuencia ya sea del transporte de diésel, especialmente en las tierras bajas del este o en el oriente boliviano, donde tiene gran importancia la actividad agrícola, ¿ya? Y igualmente lo que es gasolina blanca estabilizada, gasolina especial son los tres combustibles que más se derraman. Y aparte de eso tenemos todo lo que son de los pozos de intervención, pozos exploratorios, son los lodos OEM o lodos base aceite, que son hechos a base de diésel, ¿sí? Que tienen alta concentración de contaminantes. Entonces nosotros utilizamos lo que llamamos la técnica de bioestimulación, que es una técnica de bioremediación en donde se adicionan nutrientes al suelo con la finalidad de estimular el desarrollo y la actividad de los microorganismos nativos, mientras que la bioaumentación se inoculan al suelo microorganismos exógenos con capacidad comprobada para degradar los contaminantes presentes en el suelo, ¿ya? Entonces tenemos esas dos situaciones, una es, digamos, estimulamos el desarrollo y la actividad de los microorganismos, y la otra, la bioaumentación, es introducir un inóculo o un nuevo microorganismo que tenga capacidad de degradar un hidrocarburo, ¿ya? También la adición de composta vegetal proporciona nutrientes naturales al suelo y puede aportar microorganismos potencialmente degradadores o tolerantes al microorganismo. Y esta composta natural, podemos hablar de cualquier humus o principalmente hablamos de los estiércoles vacuno, de cerdo, caprino, muchas veces hablan de la galinácea, pero no todos son beneficiosos para la actividad de bioremediación de suelos contaminados con hidrocarburos. Entonces, la biopila es una técnica de bioremediación in situ que consiste en reducir la concentración de contaminantes derivados del petróleo en suelos mediante la biodegradación. Entonces, acá yo estoy diciendo que muchas biografías se toman como consecuencia ex situ, y debido a que los suelos son extraídos y enviados a una planta de tratamiento de residuos contaminados con hidrocarburos o una planta de residuos industriales. La técnica también se puede realizar in situ, ya muchas veces lo hemos hecho al lado de los pozos petroleros, del pozo exploratorio, pero también se los conoce ex situ porque se los saca de un lugar y se los transporta 500 metros, 200 metros, 1 kilómetro, pero nosotros estamos hablando ya ahí de una técnica in situ, porque los costos en transporte son muy bajos o casi llegan a ser cero, ¿ya? ¿Okay? Consiste en la formación de pilas de material biodegradable formadas por suelos contaminados y material orgánica compost en condiciones favorables para el desarrollo de los procesos de biodegradación de contaminantes. Entonces, son biopilas. Son pilas conformadas a las cuales se introduce, como dice acá, materia orgánica, se introduce macronutrientes ricos en nitrógeno, fósforo y potasio, y
y se le dan las condiciones necesarias de temperatura, pH, humedad, conductividad eléctrica, y además se le proporcionan las condiciones necesarias de oxígeno para que el proceso sea aeróbico, ¿ya? Aeróbico. En el fondo de la pila, el sistema cuenta con un sistema aislante que generalmente son geomembranas o canales plásticos para el control de lixividad. Entonces, debe estar impermeabilizada, igual que un relleno sanitario, para que cuando lixivie líquidos con alta concentración, ya sea en concentración en unidades de hidrocarburos totales de petróleo o en compuestos como por ejemplo metales pesados, no percolen hacia napas freáticas. Entonces el objetivo de la geomembrana es tener una barrera impermeable para evitar la lixiviación de estos líquidos que son altamente concentrados con contaminaciones altas, ¿ya? Entonces, las pilas pueden ser irradiadas en forma activa, volteando la pila, o bien en forma pasiva mediante tubos perforados de aireación. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de forma activa, en la base de la biopila se coloca una red de tubería por la cual se introduce aire o por la parte superior se succiona. Volteando biopila, esto se hace a través de retroexcavadora, se hace a través de excavadora, ¿sí? O bien de forma pasiva, entonces se conforma la biopila y se colocan tubos para que ingrese aire atmosférico de forma natural. Las biopilas se aplican a la mayoría de los compuestos orgánicos, siendo más eficaces en los compuestos de carácter más ligero. Los factores que influyen en la aplicación de la biopila se destacan, ¿sí? Entonces, hablamos para toda clase de componentes, pero si nosotros hablamos de componentes de carácter lineal, el ataque va a ser más rápido de los microorganismos y se puede degradar más rápidamente. Ya hemos hablado mucho de esto. Los hidrocarburos deben ser no halogenados y encontrarse en el suelo unas concentraciones menores a 50.000 partes por millón. Se requiere una superficie de trabajo relativamente grande, cuyas dimensiones dependen del volumen del suelo a tratar. Poblaciones de microbianos, humedad, temperatura entre 10 y 45, baja proporción de arcilla, pH 6 y 8 y baja presencia de metales pesados, ¿sí? El tiempo de actuación puede ser de meses a años y el costo es bajo. Entonces, hemos venido hablando prácticamente esto todo el tiempo de la bioremediación y aquí tenemos una biopila. Si fíjense, aquí es la biopila, acá tenemos un soplador, por la parte inferior se introduce aire, ¿sí? Aire y comienza a darse las condiciones aerobias. Entonces, todos los líquidos que lixivian vienen a un tanque pulmón, a través del tanque pulmón se va a un tanque de almacenaje de agua, donde se puede agregar nutrientes, hay una reposición de agua y luego se bombea hacia un sistema de irrigación mediante aspersión y comienza a mantenerse la humedad durante todo el tratamiento. Fíjense, acá tenemos un concreto o una geomembrana en la cual evita la lixiviación de los líquidos hacia napa freática. Aparte de eso tenemos acá una cubierta que la cubre totalmente la biopila, ¿ya? Entonces es un sistema de biopila en la cual la aireación es forzada a través de un soplador. Si nosotros podemos ver acá que se agrupan tres categorías: parámetros técnicos consideradas para el desarrollo de la biopila. Entonces, características del constituyente. Ya hemos hablado anteriormente: concentración, toxicidad, estructura química, volatilidad, características del suelo, densidad de población microbiana, pH, contenido de humedad, concentración de nutrientes, textura, condiciones climáticas, temperatura, ambiente, régimen de lluvia, viento. Todo esto ya hemos hablado anteriormente, entonces no vale la pena repetir. Y si ustedes pueden ver, aquí hay un sistema de implementación de una biopila. Fíjense, se está colocando una geomembrana en el suelo, miren, se está colocando la geomembrana, se está comenzando a realizar la construcción de la capa drenante y tenemos acá los tubos de aireación. Sí, ya se ha colocado toda la capa drenante y los tubos de aireación por donde va a ingresar aire, ahí, va a ingresar aire y tenemos acá los sopladores. Esta va a proporcionar todo el aire necesario, va a colocarse todo el aire necesario y luego colocamos el suelo encima, el suelo.
pues conformamos la biopila y estos son los tubos para respirar y tenemos concluida, ¿sí? La biopila. Esa es una forma de una biopila de aireación forzada. Acá tenemos otro, ¿no? Entonces, con volteo mecanizado. Fíjense, estamos volteando y esta acción de largar el suelo desde una altura X hace que el oxígeno atmosférico ingrese a la matriz suelo. Entonces, todo el tiempo se para aireando, volteando, hasta que el suelo haya alcanzado los límites permisibles. Entonces, nosotros podemos preparar una mezcla de nutrientes, insertar y seguir volteando. Esta puede ser en forma líquida o en forma granular, porque casi la mayoría de los nutrientes que se adicionan son fácilmente solubles en agua. A través de estos medios también se pueden introducir microorganismos exógenos, ¿ya? ¿Ok? Entonces, eso sería de una forma muy rápida y resumida, porque no voy a volver a repetir las ventajas, voy a volver a repetir todo lo que hemos dicho, cuál es la concentración, cuál es el rango de pH, temperatura, qué es lo que pasa, etcétera. Ya lo hemos visto anteriormente, ¿ya? Ahora, aquí vamos a ver un problema de aplicación. Dice, se resolverá un problema hipotético de suelo contaminado con crudo de petróleo, el cual se ha generado por la ruptura de un ducto. A ver, ¿tienen su máquina ahí de calcular? Todos, máquina y papel. Adubiri Palacios. Presente, ingeniero. Ya. Camacho Ríos. No hay. Carlos Enrique Contreras. Presente, ingeniero. Buenos días. Buen día. Están con sus calculadoras, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, vamos a empezar entonces, ¿ya? Bueno, al analizar el contaminante se encuentra que está compuesto por, dice, ¿no? Entonces, este ejemplo lo tienen ahí en su... Tenemos alcanos, tanto lineales como ramificados. Entonces, la estructura química del contaminante son alcanos, que son de estructura lineales y ramificados. Tenemos alquenos, tenemos un porcentaje menor al 10% de resinas y asfaltenos. Los aromáticos están presentes en pequeña cantidad solo como monoaromáticos. Todos ellos contemplan un TPH del 6% en peso, con un contenido de humedad del 7%. El volumen aproximadamente del suelo es de 300 metros cúbicos. Tenemos el volumen y el recuento de microorganismos es de 10 a la 4 unidades formadoras de colonia, o el número más probable, ¿ya? Entonces estamos por encima, que es 10 a la 3, entonces no tenemos necesidad de inocular. Tenemos un TPH casi superior al 5%, es superior al 5%, pero no tan lejos. Por lo tanto, se puede aplicar muy fácilmente la técnica de la biopila o una técnica de bioremediación, ¿ya? Tenemos un recuento. Tenemos el suelo que es una mezcla equilibrada en sus componentes, que hace que tenga una permeabilidad y porosidad promedio. No es necesario agregar otros componentes. La porosidad de la mezcla es del 0.4%. ¿Sí? Entonces, los procesos de estructuración no es necesario realizarlo. Tenemos una baja concentración de humedad, que lo recomendable está entre el 10 y el 35%, está por debajo de esto. Y tenemos mayor cantidad de hidrocarburos lineales como ramificados. Entonces es posible realizar la bioremediación. Entonces, el cálculo de la cantidad de suelo a tratar, la restricción para realizar el tratamiento de suelos en biopila, la concentración de contaminantes debería ser aproximadamente 5% en peso, pero peso suelo y peso contaminante. Pero dado que es levemente superior al 6%, se considera factible tratarlo sin efectuar una dilución o una dilución prácticamente agregando algún tipo de estructurante, ya sea chala de arroz, chala de maní, grama o un suelo limpio, ¿sí? Se considera un mayor tiempo de
tratamiento. Entonces esto va a hacer de que vamos a tener un mayor tiempo de tratamiento. Entonces el primer cálculo que nosotros hacemos es la masa del suelo por la densidad del suelo. Entonces la masa del suelo, tenemos volumen del suelo contaminado 300 metros cúbicos y tenemos la densidad 500 kilogramos metro cúbico. Entonces nosotros multiplicamos 1500 por 300, entonces vamos a tener una masa del suelo de 450.000 kilogramos. ¿Está correcto? Van a ir revisando los cálculos porque hay muchos errores acá en esta diapositiva. ¿Ya? 3 por 5, 15, 3 por 1, 4, 4 por más 1, 4, 450.000 kilogramos. Entonces esa es mi masa del suelo. Pero esta masa del suelo está compuesto ¿de qué? Está compuesto de hidrocarburos y está compuesto de un 7% de agua y un 6% de hidrocarburos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos realizar? Considerando que el 6% son contaminantes, entonces la masa del contaminante va a ser masa de suelo por la concentración del contaminante dividido entre 100. Entonces acá la masa de contaminante del suelo, concentración de contaminante 6%, entonces tenemos 450.000 por 6 dividido entre 100, que nos da 27.000 kilogramos de HTP, de hidrocarburos totales de petróleo. ¿Sí? 27.000. Luego, ¿qué hacemos? Contenido de agua inicial del 7%, de acuerdo a recomendaciones, el valor debe estar entre el 10 y el 20%, con un mínimo del 5% y un máximo del 30%. Entonces tenemos un 5 y un 30%. Estamos por un poquito por encima del mínimo, pero estamos por debajo de lo ideal, del 10 al 20%, que normalmente lo ideal, lo correcto debería ser el 15%. Entonces, es recomendable de no saturar el sistema, optaremos a llevar a un nivel inicial de humedad de aproximadamente 15%. Entonces, nosotros debemos llevar a un 15% de humedad. Realizando un balance de masa del sistema, tierra más contaminante más agua, y considerando que el 7% de su humedad original se tiene, ¿sí? Masa del agua va a ser igual a masa del suelo, porcentaje de agua, dividido entre 100, y nosotros tenemos 31.500 kilogramos de agua, ¿sí? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende, ingeniero? Ingeniero. Correcto, ¿no? Tenemos 31.500 kilogramos de agua. ¿Ya? Entonces, si nosotros sumamos esto más esto, y la cantidad de suelo, vamos a tener los 450.000 kilogramos de suelo, o las 450 toneladas. ¿Ya? Entonces, luego, ¿qué hacemos? Para llevar al 15% por cada kilogramo de suelo, habrá 0.15 kilogramos de agua y 0.85 kilogramos de suelo seco. Y fíjense, ¿no? Acá no estamos considerando que de ese 0.85, el 6% todavía es hidrocarburo, ¿sí? Entonces, para el suelo no, pero el suelo no está seco, ya que posee una humedad previa, por lo tanto, estos 0.85 equivalen a, dice, ¿no? Entonces, tenemos el 7% que tiene humedad. 0.85 de suelo seco va a ser igual a 0.85 dividido entre 0.93. Este 0.85 es como si estaríamos considerando que el 100% está seco, pero eso todavía tiene un 7%, por eso dividimos entre 0.93 y nos da 0.914 kilogramos de suelo al 7%. ¿Sí? Al 7, si yo digo al 8%, entonces va a ser 0.92. Si digo al 3%, entonces va a ser 0.97 el valor. ¿Ya? ¿Ok? Y este 0.85 va a ser función si lo llevamos al 10%, al 15%, al 12%, al 13% o al 20%. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a dividirlo en este valor, va a ser constante. ¿Ya? Es decir, por cada kilogramo de suelo habrá 0.914 de suelo al 7% y 0.086 kilogramos de agua. Por tanto, para toda masa de suelo a tratar hará falta agregar, dice. ¿Ya? Fíjense. 6 más 4, 10. 8 más 1, 9 más 1, 10.
10. Entonces llegamos al 100, al 1%, ¿sí? Al valor 1 de 1 kilogramo. Entonces esto es como nosotros debemos tener 1 kilogramo, la diferencia de 1 entre 0.94 nos da 0.086, ¿ya? Entonces tenemos cantidad de agua agregar, 450 kilogramos del suelo, del sistema, por 0.086 dividido entre 0.914. Entonces, la cantidad de agua agregar va a ser igual 42.341.36 dividido entre 1000, que es la densidad del agua. Entonces, kilogramos con kilogramo eliminamos y nosotros tenemos aquí 42.34 metros cúbicos. Entonces, vamos a tener que agregar 42.34 metros cúbicos de agua, porque el agua nosotros no la agregamos en kilos, la agregamos en metros cúbicos, la agregamos en litros, en pies cúbicos, en barriles, etcétera, ¿no? Sí, pero la cantidad de agregar en peso va a ser 42.341.36 kilogramos, que eso nos da, dividiendo entre su densidad, nos da un volumen de 42.34 metros cúbicos. Ese va a ser un volumen constante que se va a agregar, ¿ya? Entonces, la masa del sistema es 450.000 kilogramos de suelo, que con el agregado de agua será 450.000 más 42.341 va a ser 492.341.36 kilogramos. Entonces, mi sistema con la cantidad de agua a agregar va a ser esa cantidad, ¿sí? Ese va a ser mi nuevo sistema, no va a ser los 450.000 kilogramos que habíamos calculado a un principio, ¿ya? Entonces, con estos 492.000 vamos a sacar el volumen del sistema, ¿sí? Hemos dicho que esta es la cantidad y dividimos entre la densidad, que la densidad hemos dicho que es 1500, entonces tenemos 328.23 metros cúbicos. Tenemos 328.23 metros cúbicos, ¿ya? Entonces, acá nosotros aconsejamos que el volumen a tratar por biopila entre 190 y 380 metros cúbicos, por tanto es necesario armar una sola biopila. La cantidad de biopilas es una, dado que el volumen de la misma serán necesarios 6 muestreadores aproximadamente, uno por cada 50 metros cúbicos de material. Entonces, en la biopila que nosotros formamos, vamos a colocar muestreadores 6, porque dividimos 300 dividido entre 6, 300 dividido entre 50 va a dar 6 muestreadores. Y entonces cada 5 metros cúbicos vamos a colocar un muestreador para sacar muestras y tener muestras compuestas y poder determinar el avance del tratamiento. Hasta aquí. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok. Sigamos entonces. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es el cálculo de las dimensiones de la biopila. Se arma de forma rectangular para mayor factibilidad de operación y con un mejor aprovechamiento de las redes de aireación y de recolección del lixiviado. Una condición de diseño a cumplir es que todos los bordes de la pendiente sean con una relación de 1.25 a 1 respecto a la altura, ¿sí? Entonces, esta es la altura y esta hipotenusa o pendiente va a tener 1.25 por H. Este es 1.25, ¿sí? Esta altura, por 1 metro que desplazamos, vamos a desplazar 1.25 de altura. Entonces vamos a considerar una base mayor, una base menor, o una longitud mayor y una longitud menor, un ancho menor, un ancho mayor y un ancho menor. Si nosotros consideramos rectangular, entonces vamos a considerar de que aquí existe un triángulo rectángulo, como aquí también. Entonces, a esto nos estamos refiriendo de que por 1 metro que nosotros nos desplazamos acá, vamos a tener una altura de 1.25 y por tanto la pendiente va a ser 1.25 por H. Esta longitud, ¿ya? Entonces tenemos un cuerpo tipo trapezoidal
Base menor, techo de la biopila, este es el techo de la biopila, o ancho menor, que puede ser largo como ancho, W1, largo, tenemos base mayor de la biopila, ancho, W2, y el largo mayor va a ser L2, siendo ese, ¿no? Entonces, el ancho mayor de la biopila va a ser igual a W1, el ancho menor, más 2 veces A, o esta H, o esta A de aquí que tenemos, ¿sí? Entonces, el largo mayor también va a ser el largo menor más 2 veces A, ¿de acuerdo? Entonces, el volumen del trapecio se calcula como el producto de las bases medias, largo y ancho, por la altura del ancho medio. Entonces vamos a tener W1 más A, y largo medio va a ser L sub 1 más A. Entonces obtenemos esta expresión matemática. El volumen de la biopila va a ser el ancho medio y el largo medio por su altura. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros consideramos acá? Aquí nosotros consideramos que la biopila, ¿cuánto es? Sí, hemos dicho que es 328 metros cúbicos, o si quieren pueden decir que es 300 metros, igual no va a variar mucho, o cuando aproximamos vamos a tener una condición similar. ¿Sí? Tenemos esto. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Para la resolución numérica se asume que el largo de la biopila será 1.5 veces su ancho. ¿Sí? La altura de la misma será 1.8 metros, considerando un valor medio de los recomendados de 1 a 2.5. No se recomienda alturas superiores a 2.5 metros porque en tal caso sería necesario más de un nivel de dirección. Si nosotros superamos a 5 metros, entonces a los 2.5 tenemos que colocar otro nivel de aireación. Si nosotros colocamos 3 metros de altura, entonces al 1.5 o a los 2 metros tenemos que colocar otro nivel de aireación. Si tenemos 4, eso se determina después. ¿Ya? La primera incógnita a resolver es A. Para su resolución se considera un triángulo rectángulo, por lo tanto se tiene. Entonces, si ustedes se fijan acá, ¿no? Entonces, H, A, I, la hipotenusa y los catetos. Pero nosotros podemos ya ir considerando de que la altura va a ser 1.8, estamos recomendando acá, pero tiene un valor de 1 a 2.5, yo puedo haber dicho que es 2, puedo haber dicho que es 1, 1.3, 1.4, 1.5 o 2.5 al final de cuentas. Si H es 1.5, 1.8, entonces ¿qué tenemos? Hemos dicho que anteriormente que la hipotenusa era 1.25 por H. Luego abrimos otra sesión, por favor, ¿ya? Entonces, multipliquen 1.8 por 1.25, por favor. ¿Cuánto les da? 2.25. 2.25, ¿no? ¿Sí? Entonces, con ese valor, utilizando el teorema de Pitágoras, calculamos A. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la hipotenusa al cuadrado más H al cuadrado. Entonces, tenemos 2.25, que es el valor de H, y 2.25, que es el valor de la hipotenusa, y 1.8, que es el valor del cateto. ¿Sí? Y entonces eso nos da 1.35. Entonces ya hemos resuelto el valor de A. ¿Sí? Ya hemos resuelto el valor de A. Entonces nosotros podemos reemplazar en esta expresión. Recuerden que esta expresión, que aquí es L1 más 1.35, pero hemos dicho que el ancho va a ser 1.5 veces el largo. Perdón, el largo va a ser 1.5 veces el ancho. Entonces acá estamos reemplazando. L va a ser igual a 1.5 por el ancho. Entonces estamos reemplazando. Y lo igualamos a 328.23 metros cúbicos. Y tenemos una expresión matemática que es solamente variable el ancho. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, ingeniero. Entonces, si nosotros resolvemos esta expresión, vamos a tener una ecuación cuadrática. Fíjense acá,
W1 por W por 1.5 W1 vamos a tener 1.5 W al cuadrado. W1 por 1.35 vamos a tener 1.35 W1. 1.35 por 1.5 vamos a tener ese valor por W1 y esto más esto va a ser la variable y todo multiplicado por 1.8, ¿no? Y eso igual a más 3.328.23 y tenemos una sola expresión matemática, ¿ya? ¿Ok? Posiblemente esta sea la expresión matemática que nosotros tenemos. Fíjense, nosotros no vamos a considerar distancias negativas. Entonces acá el valor positivo es el ancho de la biopila, el ancho de la biopila. Entonces, para 328.23 metros cúbicos, W va a ser 10 metros. ¿Sí? Va a ser 10 metros. ¿De acuerdo? Pueden resolverlo si ustedes, si quieren, en su casa. Ahí cuando estén un ratito para repasar, resuelven esta expresión y vamos a tener aproximadamente 10 metros. 10 metros. Entonces, con esos 10 metros, nosotros calculamos el largo menor, que va a ser 1.5 por W, que va a ser 15 metros. 15 metros. ¿Ya? ¿Ok? Tenemos 15 metros. Fíjense, 15 por 10 metros. Ahora, si nosotros observamos 10 por 15, vamos a tener aproximadamente 150 metros cuadrados de superficie que va a ocupar la biopila para 328 metros cúbicos. 10 por 15. Ahí vamos a ver las otras dimensiones. Por tanto, entonces, el ancho mayor va a ser 1 más 2 por A. 10 más 2 por 12.7. El largo va a ser 17.7. 13 por 18, por favor, ¿cuánto les da? $234. ¿Cuánto? 134. 134. 200. 234. Ahora, dividan 328 dividido entre 0.3. ¿Ya? ¿Cuánto es? ¿Nadie está en clase? 1093.33, ingeniero. 1093, 1100 metros cuadrados. Fíjense, para land farming, yo necesito 1100 metros cuadrados. ¿Sí? Pero para la biopila necesito 228, me han dicho, ¿no ves? Casi la cuarta parte de diferencia en superficie. ¿Cómo se reduce en la superficie? ¿Ya? ¿Ok? ¿Se entiende la comparación? Sí, ingeniero. Si yo hago land farming, necesito 1100 metros cuadrados. Si hago biopila, necesito 228. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia es bastante grande. Y mi biopila con estas dimensiones, yo tengo acá, fíjense, 10 por 15 va a ser 150. 12.7 por 17.17, 224.79 dividido entre 2 por 1.8, 337.31. Entonces, mi biopila que yo estoy calculando va a tener un volumen de 337 y yo necesito 328. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, estamos correcto con el cálculo de las dimensiones. ¿Ya? Ahora, hasta aquí, no hay ningún problema, ¿no? ¿Sí? Todo bien, ingeniero. Ya. Vamos a hacer el dimensionamiento del tanque
Dimensionamiento del tanque de almacenamiento de agua. Actúa como un tanque de almacenaje de agua de reposición al sistema y como receptor del lixiviado. Se establece como condición que su volumen permita almacenar la cantidad de agua necesaria como para reponer el 1% de la humedad del sistema. ¿Ya? Entonces, el volumen del sistema es 328 y si nosotros el 1% lo dividimos entre 100 va a ser 0.01 por el volumen del sistema, va a ser 3.28 metros cúbicos. Entonces, mi tanque de almacenamiento de agua va a tener 3.28 metros cúbicos de agua. Una capacidad de 3.28 metros cúbicos. Entonces, nosotros podemos colocar un tanque de 3.5 metros cúbicos, ¿ya? Que es más que suficiente. Si ponemos uno de 5 estaríamos sobredimensionando, ¿ya? Porque es un tanque de reposición, ¿ya? Se utiliza un tanque vertical cilíndrico de tipo vertical cuya relación altura-diámetro es 2:1, ¿sí? Entonces acá, altura va a ser 2 por D. Entonces, si nosotros reemplazamos acá D, entonces va a ser 2D y vamos a tener D al cubo, ¿sí? El volumen va a ser, esto del área va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por H, ¿sí? Y obtenemos esta relación que va a ser pi por diámetro al cubo dividido entre 2. Este 2 con este 4 se simplifica y tenemos esa D por D va a ser D al cubo, ¿ya? Resolviendo el sistema vamos a tener 1.5 metros de diámetro. Entonces, mi diámetro del tanque va a ser 1.5 metros. Y si eso multiplicamos por 2, entonces mi altura va a tener 3 metros. Entonces, de alto va a ser 3 metros y el diámetro va a ser 1.5 metros. ¿De acuerdo? Eso va a ser mi tanque de almacenamiento. Pero también tengo mi tanque pulmón. Entonces, la finalidad única es recolectar el lixiviado que se junta por gravedad, cae hacia el otro extremo de la base de la biopila y deberá estar ubicado aún en un nivel inferior a la fundación de la biopila, de manera que lo más conveniente será un tanque horizontal de dimensiones muy pequeñas, ya que en forma inmediata podrá descargarse inmediatamente por bombeo hacia el tanque de almacenaje. Entonces, piense, se fijará un volumen de 100 litros con una relación lo mismo, ¿sí? Entonces tenemos 0.5 metros y tenemos 1 metro de altura, ¿sí? Si nosotros observamos estos 100 litros, un tanque que ustedes conocen como turril, yo los llamo tambores, ¿cuánto tiene un turril en litros? A ver, ¿cuánto tiene en litros? Tiene 200 litros, 200. entonces, ¿sí?
Hablamos de acá del... ¿Me están escuchando, no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Estamos hablando de que el diámetro va a ser 0,5 metros y 1 metro. Y hablábamos de los turriles. Esos turriles tienen 200 litros de capacidad. Entonces nosotros tenemos 100 litros solamente. Entonces tenemos con esos turriles el doble de capacidad, que es más que suficiente. Más que suficiente. ¿Ok? Entonces acá vamos a hablar del sistema del dimensionamiento de aireación. Por favor, apaguen su micrófono. Bueno, hablemos acá del sistema del dimensionamiento del sistema de aireación. ¿Ya? Se opta por la sencillez de construcción y menor costo, por un sistema tipo parrilla con caños perforados ubicados en la base de la misma, ya que al ser la altura de la biopila menor a 3 metros, un solo nivel de caños es necesario, no es suficiente. ¿Ya? Entonces vamos a tener un ramal, un ducto principal y los ramales secundarios que van a ser esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ramales secundarios. Y vamos a tener una vista lateral de salida de los tubos perforados de forma de que formen un triángulo equilátero. Fíjense, están formando triángulos equiláteros, que es la mejor distribución para, como habíamos hablado, para toma de muestras en suelo, ahora estamos hablando para la aireación, ¿ya? Entonces esa es vista, por este caño central va a introducir el aire, y aquí nosotros vamos a perforar el caño y vamos a determinar el diámetro de este orificio, el diámetro de esta tubería, el diámetro de esta tubería, el caudal que sale por cada orificio, el caudal que ingresa por cada uno, el caudal que se distribuye por cada ramal. Entonces, dimensionamiento del sistema de aireación. Asegura la distribución uniforme del aire a través de toda la parrilla y por tanto de la biopila. Por ello debe existir un balance justo entre la energía cinética del fluido de ingreso, pérdida por fricción a través de la cañería, caída de presión a través del orificio. Si la energía cinética al ingreso es mucho mayor que los otros dos parámetros, la cantidad de aire que se descarga será mayor que las necesarias, prácticamente como si no hubiera orificio. ¿Sí? Mientras que si es mayor la pérdida por fricción y por caída de presión, será insuficiente la aireación. Como regla básica se establece para el diseño y la distribución de aire como cañerías perforadas, asegurando una eficiencia de aireación de por lo menos el 95%. ¿Ya? Entonces vamos a asegurar un 90%. Energía cinética corriente de entrada va a ser aproximadamente igual, menor o igual a 0,1%. Entonces la energía cinética va a ser este valor. Esta es una constante que no ha salido acá. Entonces tenemos acá velocidad promedio de ingreso, constante dimensional que considera la diferencia de asumir promedios de velocidad. Esta es alfa acá, por favor. No sé qué ha pasado. Sus valores son, para un flujo pistón ideal es igual a 1, y para un flujo turbulento va a ser de 1.05 a 1 el valor de alfa. Entonces, si nosotros hablamos de flujo pistón, vamos a considerar 1, y si hablamos de un flujo turbulento, vamos a considerar un valor de 1.0 a 1.1, ¿ya? Y para flujo laminar va a ser 2, ¿ya? Para flujo laminar va a ser 2. 0.6 a 0.63 se asumen para orificios, ¿sí? Los orificios que nosotros hemos visto, ese valor de alfa. La caída de presión debido a la fracción a través del caño perforado puede aproximarse mediante esta expresión matemática. Entonces, delta P va a ser la longitud, densidad, velocidad y diámetro del caño. ¿Ya? Acá tenemos. Y la caída de presión a través del orificio va a ser esto. Igual,
diámetro del orificio o caída de presión a través del caño del orificio. Va a ser 2.6, longitud, densidad, velocidad, área del orificio, área del caño. ¿Sí? ¿De dónde resulta? Que el diámetro del orificio debe ser menor o igual al diámetro del caño, dividido entre 1 por más 4.04 n número de orificios elevado a la 1 cuarto. ¿Sí? Donde n es el número de orificios. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas expresiones matemáticas vamos a comenzar a explicarlas. Si n es grande, el segundo término del denominador será mucho mayor que 1, por tanto se podrá simplificar. Entonces vamos a tener esta expresión. ¿Sí? Si esta n es grande. Si nosotros tenemos 300, 400 o 1000 orificios, entonces el otro término no tiene influencia y directamente es diámetro del caño dividido entre la raíz cuadrada de n. Esto es válida si L sobre el diámetro del caño es menor a 150. ¿Sí? Si nosotros dividimos la longitud entre el diámetro del caño y nos da menor a 150, entonces este diámetro del orificio es válido. Caso contrario, tiene influencia el segundo término. En función de las dimensiones de la biopila, una distribución posible de cañería y de caño sería 6 ramales secundarios, 12 metros de largo, 3 metros de distancia entre cada uno de ellos, y en cada ramal se harán 12 orificios, resultando un total de 72 orificios. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos esto? Normalmente, entre ramal y ramal existen 3 metros de longitud, de espacio. Entonces, ¿cuánto es la longitud de la biopila? ¿Cuánto es la longitud de la biopila? A ver, Cuellar Giraldi. Presente, ingeniero. ¿Cuánto es la longitud de la biopila? Nada. Gómez Arias Carolina. Buenos días, ingeniero. Buen día. ¿Cuánto es la longitud de la biopila? Voy a disculpar, ingeniero, estoy sin mi calculadora, no quiere marcar muy bien. No, pero ya lo hemos calculado, ¿no? Melissa Nogales. Melissa Canido Nogales. Presente, ingeniero. ¿Ya? ¿Cuánto es la longitud de la biopila? ¿Cuánto es la longitud de la base mayor? Hemos calculado 17.7, creo, ¿no? 17.7, 12.7 el ancho. Y la base menor hemos dicho que era 10 y la base mayor hemos dicho que era 15, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos entre espacio 3 metros, 18 dividido entre 3, ¿cuánto le da? 6. 6, ¿no? 6 ramales entonces tenemos. ¿Y cómo calculamos la longitud? De 12 metros de largo. Nosotros hemos dicho de que hay 12.7 en la base menor. ¿Sí? ¿Recuerdan, no? 12.7. Entonces, el ancho de ese ramal va a ser 12 metros. 12 metros. ¿Ya? Si nosotros observamos, este es mi ramal principal. ¿Sí?
Esta va a ser mi biopila. La base de la biopila. ¿Sí? Y estos van a ser mis ramales secundarios. ¿Sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, creo que 3, 5, 6, digamos. Ya bueno, así. ¿Sí? Entonces, esta base tiene 12.7. Lo ideal es de que de aquí, de este ramal, de la base de la biopila, del límite de la biopila debe haber 0.5 metros y del finalización 0.5 metros. Del ancho 0.5 y 0.5. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, de eso nosotros estamos hablando. ¿Se entiende ahora? Sí, ahora ya sí se entiende. Gracias. ¿Ya? Entonces, de eso tenemos 6 ramales secundarios de 12 metros de largo. Y si yo digo, ramales a partir de la línea central, voy a tener 24. Voy a tener 12 y de 6 metros de largo. Porque vamos a tener 6 a un lado y 6 al otro lado. ¿Lo ves? ¿Sí? En cada ramal se harán 12 orificios. Entonces, por cada metro vamos a hacer un orificio. Entonces, 12, 6 por 2, 12, 6 por 1, 6 más 1, 72 orificios. ¿Sí? Yo puedo colocar más orificios aún todavía. Puedo colocar más orificios. Cada 0.5 centímetros, cada 0.5 metros puedo colocar un orificio. Cada 30 centímetros. ¿Sí? Sin embargo, acá estamos colocando cada metro un orificio. Entonces, cada ramal va a tener va a tener 12 orificios, cada ramal. Y cada subramal va a tener 6 orificios. ¿Sí? Y si nosotros tenemos 0.5 del extremo de la tubería, del extremo de la biopila, entonces vamos a tener nosotros 11 metros aproximadamente. 11 dividido entre 12, ¿cuánto le da? 0,92. Entonces, cada 0,90 metros vamos a hacer un orificio. ¿Ya? Porque si nosotros lo ponemos casi al extremo, entonces no va a haber posibilidad de aireación. O sea, va a haber aireación, pero por ahí se va a salir todo el aire, ¿no? ¿Ok? Distribución del caudal. Se mira el caudal de aire necesario para el proceso y en función a el valor se definirán los diámetros necesarios de orificio y cañería. Según bibliografía, el sistema de aireación debe tener la capacidad de remover como mínimo 15 veces el volumen por día. ¿Sí? Entonces, 15 veces el volumen. ¿Sí? Entonces, tenemos caudal mínimo, va a ser 15, volumen por día. Recordando que el volumen del sistema es 330 metros cúbicos y ya lo he subido a 330, no 328. ¿Ya? Y la porosidad es 0.4. Entonces nosotros tenemos 0.4 por 328.23 metros cúbicos, vamos a tener 131.3 metros cúbicos. Ahora, este es el volumen necesario, pero nosotros debemos tener 15 veces más. Entonces multiplicamos por 15 por 131.3 metros cúbicos, dividido entre 24, vamos a tener 80.1 metros cúbicos hora. ¿Sí? Hora. Entonces, este es mi volumen que yo necesito, o este es mi volumen 15 por 131, va a ser mi volumen día que necesito, o los metros cúbicos por día que necesito. Entonces, puedo sacar metros cúbicos, minutos, segundos, etcétera, ¿no? Pero sería conveniente de tenerlo en hora o en día, cualquiera de las dos unidades. ¿Ya? Según bibliografía, el caudal máximo a suministrar es 33.400 litros minuto, que equivale a 240 metros cúbicos hora. Se tomará como, dice, ¿no? Caudal de diseño es igual a 1.5
por caudal minuto. Entonces, 1.5 por 80 metros cúbicos hora nos va a dar 120.15 metros cúbicos hora. Si nosotros observamos, cantidad de aire a bombear, 2 metros cúbicos minuto, igual a 120.15 metros cúbicos hora. Fíjense, esto es inferior a esto. ¿Sí? De los cuales el 21% de oxígeno, por tanto, se suministrarán 0.42 metros cúbicos de oxígeno. ¿Ya? 0.22. El oxígeno que está llegando es ese, ¿no? ¿De dónde sale ese 0.42 metros cúbicos de oxígeno? A ver. Dos por 1, 2 por 2, 4. ¿Sí? Este valor de 2 metros cúbicos minuto por el 21% de oxígeno. Ese es el 0.42 metros cúbicos de oxígeno. Entonces, este volumen debe salir por 6 ramales secundarios. Por tanto, el caudal por ramal va a ser 0.33 metros cúbicos minuto y el caudal por cada orificio va a ser 0.0045 metros cúbicos minuto. Esto va a pasar por cada ramal y esto es lo que tiene que salir por cada orificio de cada ramal. ¿Sí? Por cada orificio de cada ramal. Entonces, el diámetro de cada ramal de cañería y orificio va a ser así. Considerando que en la entrada de la red el ramal principal tiene un diámetro de 4 pulgadas, la velocidad en el mismo será. ¿Sí? Velocidad caudal sobre área. Entonces, nosotros tenemos 2 y es pi por diámetro, que va a ser 0.010 al cuadrado sobre 4, porque estamos considerando un diámetro de 4 pulgadas, entonces tenemos una velocidad de 246.7 metros por minuto en el ramal principal. ¿Ya? Para asegurar uniformidad de flujo en todos los puntos de la red, se deberá tener caudal y velocidad constante a lo largo de la misma. Entonces, este caudal tiene que ser constante a lo largo de todas las tuberías. A fines de simplificar la construcción, serán todos los ramales secundarios de un mismo diámetro de 2 pulgadas y se irán disminuyendo el diámetro del ramal principal. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el diámetro del ramal principal empieza con 4, va a ir disminuyendo a 3.5, 3, 2, 2.5, 2, 1 o hasta llegar a la final. ¿Ya? Eso es para asegurar que esta velocidad de 246 y este caudal de 2 llegue hasta el último orificio, ¿sí? Entonces se va disminuyendo. Entonces, ¿qué se hace? El diámetro de cada ramal de cañería y orificio tenemos acá. Con la velocidad de 246.7 minutos, resulta que, entonces, fíjense, tenemos un diámetro de 4 pulgadas, el diámetro en metro, su área y su caudal. ¿Sí? Entonces, en la medida que nosotros vamos bajando, entonces el ramal 1, el ramal 2, el ramal 3, el ramal 4, el ramal 5, el ramal 6, entonces nosotros vamos a llegar con un 0.5 metros cúbicos minuto, que en cabeza nosotros vamos a tener 2 metros cúbicos minuto. Y eso asegura que con esta velocidad se llegue a suplir la cantidad de aire necesario que debe salir por cada orificio. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el cuadro? Fíjense lo que hemos hecho anteriormente, ¿no? ¿Sí? Entonces acá tenemos 2, que va a ser el caudal, y tenemos acá el diámetro. ¿Sí? Y tenemos esta velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, esta velocidad va a salir a través de este diámetro, ¿sí?
Tenemos el diámetro, el caudal, perdón, el área transversal, y tenemos el caudal que va a circular por cada orificio para mantener este 246 metros por minuto de velocidad. Una vez que nosotros hemos tenido eso, el diámetro de cada ramal de cañerías y orificio, entonces podemos decir, para calcular el diámetro de cada orificio se verifica que, fíjense, L sobre D en el ramal. Hemos dicho que los ramales deben ser de 2 pulgadas, ¿sí? Entonces, estamos considerando acá una longitud de 7 que debería ser de 6. 6 dividido entre 0.5, ¿cuánto le da, por favor? $120. Que es menor a 150. ¿Sí? Entonces, fíjense, si nosotros consideramos el total 12 dividido entre 0.5, ¿cuánto le dan? $24. No, 12 dividido entre 0.05. 240. Mayor, ¿no? Entonces deberíamos considerar el segundo término. Pero si nosotros consideramos el 6, que es el subramal, por donde va a pasar, entonces vamos a tener esos 140. Entonces el diámetro del orificio va a ser 0.7, diámetro del caño elevado a la 1. El número de tubos elevado a la 0.5. ¿Sí? Entonces tenemos 0.058, 0.7 dividido entre 72, y el diámetro del orificio va a ser 0.00478 metros. Por 1000, ¿cuánto le da esto? $4.78, ingeniero. ¿Qué cosa? Metros. No, Centímetros. no, todo aplazado. Milímetros. Estoy haciéndolo a multiplicar por 1000, ¿no es? ¿Sí? Sí, ingeniero. 4.78 milímetros. Entonces, nosotros debemos hacer los orificios de la tubería con una broca de 4 a 5 milímetros. ¿Sí? Entonces, no es como muchas veces ustedes, ya no, le vamos a hacer agujero, y cualquier tamaño de agujero hacen, ¿ves? Entonces, no hay los orificios adecuados en cada uno de ellos. ¿Ah? Entonces, el diámetro del orificio. Ahora, aquí estamos asegurando que por cada orificio va a salir los 247 metros por segundo de velocidad, va a circular el aire, ¿sí? A través de este orificio, ya de ese diámetro de orificio. Dice, en la práctica se recomienda utilizar la mitad del diámetro máximo, por tanto, 6 milímetros, ¿ya? No debería ser 6, no, debería ser 2, ¿no? Estamos hablando del diámetro que es 10 pulgadas, 4 pulgadas que es 10 centímetros, que aproximadamente 6 milímetros, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero casi es similar. Aquí estamos hablando de 5 y aquí estamos hablando de 6, ¿ya? Pero igual sigue siendo muy pequeño el orificio, ¿no? El orificio. Dimensionamiento del soplador. El mismo deberá suministrar un caudal de 2 metros cúbicos por minuto, y la presión deberá ser la necesaria como para vencer la resistencia de la cañería y accesorios, incluyendo la red de aireación y biopilas. Del tapé de cañería, entonces. Se asumirá que previo a la biopila y desde la salida del soplador, la longitud equivalente de cañería, resultado de considerar tramos de cañerías más accesorios, sea 100 metros, siendo
Un diámetro de la misma 4 pulgadas, se asumirá la densidad de promedio del aire 5 kilogramos metro cúbico. ¿Ya? Una densidad se está asumiendo, pero ustedes pueden ir al libro John Perry Chilton, el manual del ingeniero químico, ahí van a tener las diferentes densidades del aire a diferentes temperaturas. ¿Ya? Entonces, estamos considerando una longitud equivalente de 100 metros para un tramo de tubería de 4 pulgadas. Entonces, si nosotros estamos hablando de accesorios, estamos hablando posiblemente de codo, T, niple, uniones patentes, etcétera, etcétera. Y la longitud de la tubería. Entonces, eso nos dice que es 100 metros. A eso se llama longitud equivalente. Tenemos la expresión longitud, densidad, velocidad y diámetro de caño. Entonces, delta P, tenemos esto. ¿Sí? 3 metros, 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 3 metros. ¿Sí? Aquí estamos haciendo ramales secundarios 8. ¿Sí? Pero sin embargo nuestros ramales secundarios son 6. ¿De acuerdo? Son 6. Aquí hay por demás. ¿Ya? Entonces, la longitud va a ser 3, el caudal mínimo va a ser este, y la caída de presión van a ser esta, aplicando esta expresión matemática. ¿Sí? Explicando esta expresión matemática. ¿De acuerdo? ¿Ya? Una vez que nosotros hemos calculado estas caídas de presión, calculamos la caída de presión a través del orificio en cada presión, a través de cada orificio. Entonces, delta P del caño, tenemos 2.6, longitud, densidad, velocidad, área del orificio, área del caño. Delta P del orificio va a ser esta expresión y tenemos 0.045 bar. En la caída de presión de la biopila vamos a tener esta otra expresión. Tenemos acá la velocidad, viscosidad cinemática y caída de presión por unidad de longitud, viscosidad y densidad del aire, velocidad del aire a través de la biopila, diámetro del relleno, diámetro medio del relleno, diámetro de las partículas del suelo, fracción de hueco, tenemos 0.016 centipoise, 5 kilogramos, 0.4 asumido, tenemos el diámetro de la partícula 0.05, 0.1 milímetros, 0.01 a 0.1 metros por segundo, son que se asumen, y se obtiene de caída de presión en el lecho, varía de 0.2 a 0.3 bares, por tanto, para el dimensionamiento se tomará la situación de más desfavorable, tenemos 0.05, 0.07, 0.09 y 0.01 para diferentes diámetros de partículas, diferentes velocidades de velocidades de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.04, 0.05 y tenemos acá su caída de presión para cada uno de ellos. ¿Sí? Para cada uno de ellos. Entonces, nosotros vemos acá, de los 3 ítems anteriores surge que la caída de presión estimada es delta P total, delta P de cañería más delta P. Entonces, tenemos estos 4.15 bares, la caída de presión total. Entonces, el soplador seleccionado será un tipo centrífuga, ya que los mismos son aptos para grandes volúmenes y bajas presiones, menores a 5 kilogramos centímetro cuadrado. La potencia requerida va a ser esta, y por lo tanto tenemos un soplador de 0.5 HP, que es igual a un soplador de 1 HP. Entonces, un soplador de muy baja potencia, para airear esa biopila. ¿Ok? Y tenemos por último el dimensionamiento del sistema de irrigación. Entonces acá tenemos algunas condiciones. Dice que debe preverse para caso que fuese necesario realizar reposición de agua a la biopila. Su funcionamiento no será continuo. El sistema de agregado debe ser muy bajo caudal, tipo de goteo, para evitar inundaciones del sistema. Se aportará por un sistema de boquillas. Se utilizarán boquillas que no se obstruyan, ya que no se basan en pequeños orificios para conseguir el tamaño mínimo de gota, sino de la fuerza centrífuga. El agua toma un efecto de espiral por
su entrada tangencial a la cámara de forma de cápsula. En la proximidad del orificio de derrame aumenta el efecto en espiral a medida que el agua se aproxima en el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes han visto en los jardines, ¿no?, que hay unas cositas que giran, ¿sí? Cuando irrigan el agua en los jardines. ¿Han Sí. visto? Esa forma, sí, esos aspersores, pues, pero de una forma sencilla es que giran, ¿no? Que giran y dan vuelta y irrigan el total, hacen un área mayor de humectación. Dice, este efecto remolino es el que desarrolla la velocidad para que el chorro se divida en una fina lluvia conduciendo a un tamaño uniforme de las gotas y la distribución eficaz del agua sobre una máxima superficie. A fines de cálculo y condiciones de diseño, un sistema capaz de proponer el 2% de la humedad del sistema en un periodo de 4 horas. ¿Sí? Entonces, acá fíjense, tenemos el dimensionamiento del sistema, volumen de agua agregado del sistema por 0.02, volumen del sistema es el 330 metros cuadrados, volumen de agua agregada 6.6 metros cúbicos, agua agregada 6.6 metros cúbicos en 4 horas, por lo tanto va a ser 1.6 metros cúbicos, ¿sí? Entonces acá se está dimensionando, se está haciendo prácticamente una biopila muy pequeña, pero se muestra. El esquema posible de rociadores, área a cubrir 234 metros, que es esta parte superior de la biopila, es la base menor, porque en la base menor es por donde va a percolar el agua hacia las profundidades, ¿ya? Y tenemos área aproximada de boquillas desde 9 a 10 metros cuadrados. Cada boquilla hace de 9 a 10 metros cuadrados. Si nosotros decimos 10 metros cuadrados, 234 dividido entre 10 metros cuadrados, ¿cuánto le va a dar? Le va a dar 23.4 o 24 boquillas que vamos a necesitar. Entonces esas 24 boquillas las dividimos en toda la superficie del área menor. Por tanto, serán 24 boquillas y que se pondrán a distribuir del siguiente modo. Fíjense. Entonces, cada boquilla ocupa de 9 a 10 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, esta boquilla va a ocupar 10 metros, esta, cada una de ellas. Entonces, el sistema de irrigación. Tenemos el agregado de nutrientes. ¿Cómo se planteó? Hay 60 gramos de TPH por cada kilogramo de suelo. Con un valor aproximado se puede considerar que es como compuestos hidrocarburos y están formados entre el 70 y el 80% por carbono. ¿Sí? Fíjense, si nosotros hablamos del metano, ¿qué es lo que hay en el metano? Hay un átomo de carbono y hay cuatro átomos de hidrógeno. Del etano, 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno. Por eso dice que acá, que entre el 70 y el 80% es carbono. ¿Ya? Y el resto generalmente es hidrógeno o en algunos casos oxígeno, azufre, entre elementos más comunes. La cantidad de nutrientes agregados se considera en situaciones más desfavorables, es decir, que el 80% sea carbono. ¿Sí? Este es el valor que se debe. 70% es muy, muy bajo, pero lo ideal es considerar el 80%. Ahora entonces 48 gramos de carbono en el suelo. Entonces, 6 por 8, 48, que nos da los 48 gramos de carbono del suelo. A fines de cálculo, y como primera aproximación se adoptará 10, 5, 1, se necesitan entonces, fíjense, ¿no? Esto pueden ser 10, perdón, esto es 100, 5 y 0,1 y 0,5. ¿Sí? Podemos utilizar 100, 10 y 1, ¿no? Es la relación carbono, nitrógeno, fósforo. ¿De acuerdo? Carbono, nitrógeno, fósforo. Entonces aquí consideramos nitrógeno el 48%, kilogramos por 5 por 5, 5 por cada 100 gramos, entonces tenemos gramos de nitrógeno por gramos de carbono. Este gramo de carbono con este gramo de carbono se simplifica y nosotros necesitamos 2 gramos de nitrógeno por kilogramo de suelo. Por cada kilogramo de suelo vamos a necesitar 2 gramos de nitrógeno. Entonces, cantidad de nitrógeno agregar. ¿Cuántos kilogramos de suelo tenemos? $450.000 kilogramos tenemos, ¿no es? ¿Sí?
¿Recuerdan? Sí, ingeniero. Sí. 450 por 2.4 dividido entre 1000, vamos a tener los 1080 kilogramos de nitrógeno que nosotros necesitamos. Los fósforos, 48 kilogramos de carbono por kilogramo de suelo, que vamos a tener 0,5 por 100 gramos de fósforo por gramo de carbono. Gramos de carbono con gramos de carbono se elimina. Esto multiplicamos por 450.000 y dividimos entre 1000 y tenemos 0,24 gramos de fósforo por kilogramo de suelo. Cantidad de nitrógeno agregar tenemos 108 kilogramos. ¿Ya? Eso siempre y cuando, fíjense, aquí tenemos 1080 kilogramos de nitrógeno. ¿Sí? Agregar. ¿De acuerdo? No, perdón. Aquí multiplicamos por 4.000, por 0.24 por 450.000 y dividimos entre 1000, vamos a tener 108 kilogramos de fósforo agregar. No es cantidad de nitrógeno, es cantidad de fósforo agregar, 108 kilogramos. Multipliquen, ¿no? 450.000 por 0.24 dividido entre 1000, ¿cuánto le da? 10.8. 10.8, ¿ya? Entonces, fíjense, sigue siendo mal esto, ¿no? Entonces, cuidado, ¿ya? Y esto está en el texto. Entonces, agregada de nutrientes, estos elementos no se agregan puros, sus costos, sino formado parte de sales fertilizantes de tipo comercial. Entonces tenemos la urea, el difosfato amónico, y fertilizantes comerciales. Entonces su concentración es 46% en nitrógeno, 22% en nitrógeno, 24% en... Perdón, disculpen. La relación 22-24 de nitrógeno-fósforo. Los fertilizantes van a tener 18 en nitrógeno, 46 en fósforo, 18, 18, 18. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos esas cantidades. Ahora, si nosotros vemos acá, tenemos 1080 kilogramos de nitrógeno. La urea viene en bolsas de 50 kilos. ¿Cuántas bolsas necesitamos? ¿Cuántos sacos necesitamos? Entonces, tenemos que dividir 1080 entre 50 kilos. ¿Cuántas bolsas se hacen eso? 21.6, ingeniero. Entonces necesitamos de 22 sacos, no me va a vender 21.6 bolsas, ¿no? Entonces tenemos que tener 22 sacos de nitrógeno, de urea, con de 50 kilogramos. Las de difosfato los fosfatos diamónicos, 108 vienen de 50 o de 25, vamos a tener que 5 de 25 o 3 de 50 kilos, ¿sí? Entonces aquí habríamos acabado este tema. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Me avisa, va a acabar esto, me avisan cuando quieren el examen. Pónganse de acuerdo y me avisan. Hasta antes del 6. Está bien, ingeniero. Ok, lo dejo a su disposición. Ya, gracias. Hasta luego a todos. Que Hasta tengan luego. buen día. Hasta luego, ingeniero.